Bueno, mis amados, y una vez más, sí hay una solución. Y esa solución es nuestro amado Señor Jesucristo. Bienvenidos a este estudio que estamos haciendo sobre el final de los tiempos y el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a hacer un pequeño resumen de hasta lo que ahora hemos estudiado. Entonces, estamos viendo cómo la venida del Señor, el día del Señor, es una expresión que cuando la encontramos en la palabra de Dios, o el día del Señor, o el día de Dios, o la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, son sinónimos. Amén. Y vamos a introducirnos en el estudio capítulo a capítulo del libro de Apocalipsis. Y vimos cómo en el primer capítulo del libro de Apocalipsis encontramos la revelación de nuestro Señor Jesucristo y que se le presenta a Juan de una manera como Juan no lo había visto todavía, como nadie lo había visto todavía. Por eso es la revelación. Se le presenta como ese Dios todopoderoso, como ese Jesús lleno de gloria, lleno de poder, y empieza a mostrarle a Juan el final de los tiempos. En los capítulos 2 y 3 encontramos que el Señor le da un mensaje especial a las iglesias. Las 7 iglesias de Asia Menor, y estudiamos brevemente lo que le dice a cada iglesia y cómo esas iglesias están representando los tiempos desde la iglesia de Éfeso, la iglesia primitiva, pero también cómo nos habla cada uno en forma personal, porque Dios nos habla todo el tiempo y muestra las edades diferentes de la iglesia. Ahí en el capítulo 3 termina el mensaje a las iglesias, se acaba la era de la iglesia, y en el capítulo 4 arranca el capítulo 4 diciendo: después de esto, o sea, después de la iglesia, entonces el Señor abre el velo y le dice a Juan: sube acá, y empieza a mostrarnos el cielo. Y en el cielo, ¿qué encontramos? Un trono, el trono maravilloso de Dios, con el arco iris detrás de él, con ese como un vidrio, el mar de cristal, dice la palabra de Dios, y la adoración de los 24 ancianos, de los 4 seres vivientes. También hablamos un poco sobre eso. Y ahí vamos. Entonces, continuamos con ese estudio apasionante del libro de Apocalipsis. Gloria a Dios. Y luego en el capítulo 5, la palabra nos habla acerca de que Juan vio en la mano del que estaba sentado en el trono, o sea, de Dios Padre, un libro. Y se preguntó quién podía abrir ese libro. ¿Quién podía quitar los sellos del libro y abrir el libro? Y dice la Biblia que después de buscar en todo lugar, no se halló a nadie que tuviera la autoridad o la posibilidad de abrir ese libro, de abrir ese sello. Entonces vino el Cordero de Dios, o sea, nuestro Señor Jesucristo, y Él tomó el libro, dando a entender que Jesús es el único que existe en todo el universo digno de abrir el libro y de desatar esos sellos que están cerrando ese libro. Entonces dice la palabra de Dios que Jesús tomó el libro y quitó el primer sello. Ahora, si Jesús es el único que está facultado en todo el universo para abrir el libro, es porque la Biblia dice en el libro de Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, fue Jesús, o es Jesús, el único que, a pesar de que fue tentado, como nos muestra la Biblia, en todas las áreas, como cualquier ser humano puede ser tentado, dice la palabra que Él no pecó. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso el mismo Señor Jesucristo, hablando con las personas que estaban alrededor de él, le dijo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de ustedes puede decir qué pecado? Les dijo el Señor Jesús, y ninguno les pudo decir al Señor que él había pecado. Ahora nosotros, los demás seres humanos que hemos pisado el planeta Tierra, dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay nadie que pueda decir que no ha pecado. Todos le hemos fallado un día en nuestra vida o muchas veces en nuestra vida, y aún después de conocer al Señor le hemos fallado. Entonces, por esa razón nadie podía abrir ese libro, sino solamente Jesús, el sumo sacerdote en quien no se halló pecado. Bueno, también nos dice la palabra de Dios que no hay justo ni aún uno, que no hay uno solo que haga el bien. Sin embargo, la misericordia y la gracia de Dios están sobre nuestras vidas. Y dice la Biblia que por su muerte, por su sangre, por su sacrificio, Él nos justifica, nos hace justos a nosotros y nos presenta así ante su Padre. Dice la Biblia también en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que somos llamados justos, pero no porque nosotros lo seamos. Amén. Somos más que vencedores, pero no porque hayamos vencido, sino porque Jesús murió por nosotros y en su sangre somos presentados justos ante el Padre. Entonces, qué importante saber que hay uno que sí es justo, que sí es digno. El único digno es Él. Amén. Gloria a Dios por eso. Y bueno, vamos al capítulo número 6. Y cuando entramos en el capítulo 6, entramos en algo tremendo. Vamos a abrir ahí nuestras Biblias en el capítulo 6, versículo 1. Y vamos a leerlo, amada iglesia. Vi cuando el Cordero, ¿quién es el Cordero? Jesús. Abrió uno de los sellos. O sea, el primer sello. El primer sello. Vamos a ver cuál es el primer sello. Y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Wow, pero ¿quién será este personaje del caballo blanco? Bueno, sobre este primer sello, hay algunas personas, creemos nosotros, que con error doctrinal dicen que se refiere a Jesús y que entonces este es como la primera o la aparición del Señor Jesús, porque habla de un caballo blanco y entonces está refiriéndose al caballo blanco que en el libro de Apocalipsis capítulo 19 se menciona cuando el Señor venga en un caballo blanco, ¿sí? Entonces, pero este no es Jesús. Y obviamente en todo el estudio que vamos a estar haciendo vamos a demostrar que no es Jesús. ¿Por qué? Porque es justamente el anticristo. Es justamente el que quiere imitar y el que quiere usurpar el lugar de Jesús. Por eso se llama el anticristo. Es el que ha querido siempre ocupar el lugar de Cristo. Por esa razón, como cuando vemos en una novela que hay una antagonista que normalmente trata de usurpar el lugar del protagonista. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Justamente el anticristo viene a hacer o a mostrar ante todo el mundo como si él fuera el Mesías que está esperando el mundo, el Redentor que está esperando el mundo, el Salvador que está esperando el mundo. Por eso
tiene la capacidad de engañar a muchos. Por eso dice la palabra de Dios que el diablo se disfraza como ángel de luz para engañar aún a los escogidos, si pudiera. Es que definitivamente estamos ante este jinete del caballo blanco, estamos ante el maestro del engaño, ante la astucia del engañador, del usurpador. Justamente la palabra anticristo quiere decir contra o enfrentado a Cristo, que quiere ponerse en el lugar de Cristo, ¿no? Entonces, también la Biblia lo llama de muchas otras maneras a este anticristo. Lo llama también el cuerno pequeño. ¿Por qué el cuerno pequeño? Porque va a aparecer, por eso viene en un caballo blanco, va a aparecer como con un bajo perfil, como con una gran apariencia, dice la Biblia, de piedad. Va a ser alguien que va a traer como la gran respuesta, la solución, la panacea a un mundo que va a estar tremendamente debilitado a nivel económico, que va a vivir una tremenda escasez, una tremenda hambruna, y él va a aparecer como con la gran solución. Entonces es el cuerno pequeño. O sea que él, cuando aparezca el anticristo, tiene que el mundo estar en caos. O sea, si no hay caos, no puede aparecer el que va a salvar del caos. O sea, justamente un mundo próspero y todo en paz no es un escenario para la aparición del anticristo. Tiene que ser un mundo en crisis, un mundo que tenga devaluación de la moneda, un mundo que tenga enfermedades, un mundo que tenga virus, que tenga muerte, que tenga destrucción, que todo el mundo esté pensando esto se acabó, esto es tan complicado que no hay una solución para esto. Y entonces ese cuerno pequeño, ese anticristo va a aparecer como la solución al mundo en llamas, al mundo en crisis. Claro, y por eso es que será vencedor, ¿sí? Por eso es que el mundo lo aclamará, lo amará, lo adorará como si fuera el Mesías, el que trae la respuesta, la solución. Pero también la Biblia lo llama la bestia. Y tenemos que entender, mis amados, que nuestras hermosas mascotas, un perrito, un gatico, un pajarito, un conejito, jamás le diríamos bestia a cualquier clase de animal, sino que la bestia es un animal que tiene que es muy feroz, que tiene garras, que tiene un gran poder para acabar, para matar, para destruir. Por eso se le llama la bestia. Entonces fijémonos que este maestro del engaño llegará en un caballo blanco, que también simboliza como paz, ¿no? Claro, o sea, por eso va a ser aceptado por lo blanco, pero también será el cuerno pequeño, o sea, el de bajo perfil, el que nadie se imagina, pero dice la Biblia que tendrá una gran boca que hablará grandes cosas en contra de Jesús. Entonces, él es el maestro del engaño. En el libro de Daniel, en el capítulo 8, versículos 24 y versículos 25, nos dice que tendrá una gran astucia y que hablará grandes cosas en contra de Dios. Entonces, así como se va a ver en el caballo blanco y como va a ser el cuerno pequeño, tenemos todos que entender que es la bestia, que es realmente, también la Biblia lo llama el hombre de pecado. O sea, es alguien que viene con una gran maldad, pero con una gran apariencia de bondad piedad y de piedad. Ahora, ¿qué dice allí en el versículo 2? Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. O sea, también no dice la Biblia un arco con flechas, ¿sí? Sino que es un arco. O sea, como compás, como tratando, como aquel arco iris que salió de pacto, de bondad y de paz que salió en aquella época de Noé,
Él viene como con ese arco de paz. Además, recordemos que nuestro Señor Jesús tiene la espada, que es la espada de su boca. ¿Y cuál es la espada de Jesús? La palabra. Es la palabra de Dios, es la todopoderosa palabra de Dios. Entonces, este imitador viene con un arco. O sea, bueno, hay algo más que trae este imitador. Sí, dice allí la Biblia, y le fue dada una corona. Y hemos tenido la oportunidad de estudiar y de revisar en todas las versiones de la Biblia, a ver si utiliza otro término en alguna versión diferente a corona. Pero la palabra corona aparece en todas las versiones de la Biblia en este pasaje. O sea, no se habla de cetro, no se habla de autoridad, se habla de una corona. ¿Y por qué será que hoy en día nosotros estamos hablando de corona como si fuera un permiso para una cantidad de cosas que se están dando hoy en el mundo? Como si hubiera recibido ese anticristo un permiso a través de ese coronavirus que hoy está en el mundo, como si se tuviera un permiso para poder venir y aparecer y tomar esos niveles de autoridad que se están tomando hoy en el mundo. Yo creo que si hay una cosa que hoy está pasando en el mundo es que a raíz de esta pandemia del coronavirus ha venido una cantidad de cambios a nivel mundial y han aparecido las instituciones internacionales asumiendo roles de autoridad sobre las naciones. Tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, han lanzado una serie de normas de obligatorio cumplimiento a nivel mundial. Entre ellos, el confinamiento y el dominio sobre la humanidad. O sea, en este momento ni siquiera las naciones pueden ejecutar su autoridad como quieran, sino que están sujetos, supeditados a esa autoridad mundial que hoy la está desarrollando la Organización Mundial de la Salud. Indiscutiblemente que la Organización Mundial de la Salud hoy manda en el mundo. Y cada vez que aparece el presidente de la Organización Mundial de la Salud, es como si estuviera apareciendo un personaje que gobierna sobre todas las naciones. ¿Y esto por qué? Porque una de las cosas que debe ocurrir es que haya un solo gobierno mundial para que el anticristo pueda venir y tomar posesión de las naciones y el gobierno de las naciones de la tierra. Debe ser además aceptado a nivel mundial su autoridad en todas las naciones de la tierra. Por eso, si algún lugar habla la Biblia acerca de esta pandemia que estamos viviendo, es aquí en el libro de Apocalipsis, cuando habla que el anticristo se le ha dado una corona para vencer y para salir como vencedor. O sea, automáticamente está tomando como una llave de autoridad a nivel mundial a través de esta pandemia que hoy azota el mundo entero. Entonces salió venciendo, y para vencer nos habla de que Él gobernará, escúchenme iglesia, sobre los hombres como un falso Mesías y conducirá a los hombres en una organización de rebelión contra Dios. Quisiera que abriéramos un momento nuestras Biblias, por favor, en el libro de Daniel, capítulo 8, y vamos a leer del versículo 23 al versículo 25, en donde nos habla del anticristo. ¿Cómo será este hombre? Daniel 8, del 23 al 25. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará, este es el anticristo, se levantará un rey altivo de rostro,
y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas. No es gran parte de lo que estamos viendo justo en este momento. Claro que sí. Y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de príncipes. Todos los que estamos ahí con nuestros ojos puestos en la palabra de Dios, vemos que este príncipe de príncipes está en mayúscula y está hablando de Jesús. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Entonces, claro que Él va a vencer y sí va a gobernar, mis amados, pero la iglesia de Jesucristo tiene sus ojos abiertos y nosotros no podemos dejarnos engañar. Porque el Señor Jesús nos dijo en el libro de Mateo capítulo 24 que tanto hemos nosotros estudiado y predicado en los encuentros, y hemos visto que la primera de las señales es el engaño. Pero el engaño más fuerte es el engaño religioso. El Señor Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. La Biblia dice que al final de los tiempos habrá falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores. Entonces, mis amados, no nos podemos dejar engañar. Tenemos que saber, conocer la palabra de Dios para no ser engañados. Y el primero que hará su aparición será el anticristo, no Cristo, el anticristo. Y aunque haga señales y maravillas, recordemos, es como el ángel de luz que se disfraza para engañar. Así que no nos dejemos mover de la palabra de Dios. O sea que podríamos decir que en este momento que está terminando la era de la iglesia, en que Juan fue llevado al trono de Dios a observar la adoración celestial, y que dice la Biblia, vio cuando el libro fue puesto en la mano del Señor Jesucristo y el Señor desata el primer sello. Podríamos decir que en este momento estamos iniciando la quitada del primer sello. Podríamos llegar a la conclusión que hoy se está quitando el primer sello del libro en el cielo. Yo creo que sí. Yo creo que estamos en este momento, se está haciendo la plataforma, se está acabando el escenario para que pueda hacer su entrada triunfal el anticristo. Creo que estamos a puertas, estamos entrando en ese escenario. O sea, hasta hoy las naciones, cada nación se gobierna bajo sus propios principios y criterios. Y gobernantes. Y sus propios gobernantes. Y cada nación escoge su gobernante. Pero en este momento estamos dándonos cuenta que todo está poniéndose en un escenario donde se requiere un líder mundial. Un único líder. Un único líder mundial, que obviamente requerirá del respaldo de todas las naciones y el permiso de todas las naciones de la tierra. Y yo quiero hacerte una pregunta para que analicemos hoy en este día, en este sello, primer sello. ¿Es el anticristo o será el anticristo? Que yo creo que ya debe estar, o sea, él debió haber nacido por lo menos hace unos 50 años, 40 años. Debe ser una persona que en este momento tenga, o sea, existe ya en el mundo, en el planeta Tierra. Entonces, la pregunta mía es esta: ¿es un dirigente religioso o es un dirigente de gobierno? ¿Cuál de los dos crees tú
que debe ser o será el frente en donde se desarrollará el liderazgo del anticristo. Sin duda que no será un religioso, no será un religioso, sino un político. O sea, se va a levantar como político, todavía es un bajo perfil. Todavía es un bajo perfil, pero hay otro gran personaje que se llama el falso profeta, y yo creo que de él vamos a hablar en 8 días, porque ya se nos está llegando al final esta reunión y tenemos que seguir con el tema, pero es el falso profeta que sí será un personaje religioso, sí será un hombre, entre comillas, por supuesto, carismático, que tiene como gran empatía y gran aceptación en todas las religiones de la tierra. Será alguien muy apreciado, que sus palabras calan, que va a abrirle el camino. Será la gran antesala, el que le va a dar este falso profeta que tendrá mucho poder, que hará señales milagrosas. Es el que le abre también todo el camino al anticristo, que es un hombre político. Ok, bueno, ¿será que ya está también el falso profeta? ¿Ya está en el mundo? Por supuesto que está en el mundo, por supuesto que está en el mundo. O sea, estamos viviendo tiempos finales. Y lo que nos dice el Señor en su palabra es que así como nosotros nos asomamos cada día a la ventana y vemos que hay nubes y que va a llover, y nosotros sabemos decir que va a llover, ¿y qué hacemos ese día? Preparamos nuestro abrigo, preparamos nuestro paraguas y salimos bien abrigados porque sabemos que va a llover, y llueve. Dice el Señor: asimismo, nosotros tenemos que aprender a leer las señales de los tiempos para saber en qué tiempo estamos viviendo. Dice el Señor que debemos ser entendidos en los tiempos y entendidos en la palabra de Dios. Bueno, entonces, conclusiones del día de hoy. Primero, el Señor desata, y ya seguramente se desató el primer sello. Estamos ahí, ¡pum!, se desató el primer sello. Ya en este momento está haciendo la aparición, y seguramente existe en algún lugar del mundo ese bajo perfil, ese cuerno pequeño, ese ese anticristo que está en este momento perfilándose con un bajo perfil, que luego se convertirá en la bestia, o sea, en la mitad del tiempo, en la mitad de esos 7 años, que es la semana 70 de Daniel. Vemos que a la mitad del tiempo se quitará esa máscara de cuerno pequeño, se quitará esa máscara de bondad y será la bestia. Será ese animal feroz, depredador, con características supremamente fuertes. Es un depredador de la humanidad. O sea que hay como un predecesor de él, o alguien que viene antes que el anticristo, abriendo paso religioso, como uniendo religiones en el mundo, como tomando un liderazgo. El famoso ecumenismo, O sea, que es sentarnos todos en la misma mesa, no importa si se cree en Buda, si se cree en Alá, si se cree en Jesús, si se cree en todos los santos del cielo, en Krishna, en todos los ídolos, no importa si se cree en la reencarnación, si se cree, no importa en lo que creas, pero creer en un ser superior. Y ese es un error terrible, que es el ecumenismo. O sea que, según esto, este personaje tiene poder mundial para unir las religiones de la tierra, para sentar en una misma mesa y en una misma dirección a todas las creencias religiosas que existen hoy en el mundo, incluido el cristianismo. Y tendrá la facultad o la capacidad para unificar la mente de los dirigentes a nivel mundial, para que todos apoyen los pasos del anticristo. O sea, es como si está preparando religiosamente al mundo para que pueda sentarse el anticristo en el trono a gobernar
sobre el mundo. Y obviamente eso tendrá que conllevar a una serie de cambios a nivel del manejo financiero en el mundo, a nivel del comportamiento en el mundo y una serie de restricciones que todo el mundo acepta a nivel mundial, pero que están dando también el permiso para que aparezca sin obstáculo ese anticristo. También dice la Biblia que no hará caso del amor de las mujeres. Eso es un tremendo punto también, porque la Biblia dice que ni del Dios de sus padres, ni del amor de las mujeres hará caso. Entonces, es posible que sea un hombre que fue religioso, ¿sí? O que se va a mostrar como inicialmente como religioso, como que cree en Dios, pero también otra característica es que será célibe. No sabemos si célibe o será homosexual. También vemos que aquí se ha tapizado a nivel mundial, toda una aceptación, todo un movimiento a nivel homosexual, a nivel gay, y va a tener por eso gran aceptación también el anticristo aún en estos grupos, ¿no? O sea, es algo que nosotros no estamos hablando hoy de esto. Esto es una doctrina y una enseñanza que desde hace muchos cientos de años atrás se enseña. O sea, no es que ahorita se nos ocurrió decir que entonces va a resultar el anticristo como alguien que no ama a las mujeres porque se nos ocurrió ahora, sino que es algo que desde siempre se ha tenido como un criterio y como una característica que va a tener el anticristo. ¿Amén? Pero yo creo que todos están con ganas de saber dónde está esa palabra. Esa palabra está en el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 37. Dice: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios con minúscula alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Versículo 38 dice: mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Bueno, tal vez lo último que podemos decir, porque se nos ha acabado el tiempo, es que tampoco va a gobernar toda la vida, sino que Dios es soberano y por supuesto que va a acabar con la vida de este anticristo. Él gobernará 7 años. Lo que pasa es que los 3 años y medio últimos de su gobierno es cuando será la bestia, pero tendrá un tiempo limitado. Amén, gloria a Dios. Yo creo que hoy nos queda claro que estamos viviendo días finales, más que en todas las otras oportunidades en que hemos hablado. Hoy, mis amados, estamos más cerca, estamos ya comenzando a ver el escenario para que pueda desarrollarse todo el gobierno del anticristo. Hoy estamos viviendo días finales y en cualquier momento el Señor va a venir por ti y por mí. Debemos estar preparados. Dice la palabra de Dios que debemos cuidar nuestro comportamiento. Por eso en la palabra del domingo pasado estuvimos hablando acerca de cuál debe ser el carácter de los hombres en los tiempos finales, de los hombres de Dios en los tiempos finales. Y aún en estos tiempos de confinamiento, de encierro, de estar todos en casa, ¿cómo debemos comportarnos nosotros los hijos de Dios? Así que yo quiero invitarte a que no dejes cerrar este día sin entregarle tu corazón a Jesús en este momento y sin que Jesús tome el lugar que tú le vas a dar en tu vida para siempre.